Dentro de lo que vamos a considerar el día de hoy, que es sobre las lenguas, que se quedó pendiente, lo que necesitamos tener presente, o el punto de partida, lo vamos a leer allí en el capítulo 28 de Isaías. Y leemos a partir del versículo 10. Dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Hablando de este pasaje, que es el que cita el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, está mencionado precisamente el hecho de cómo Dios nos ha llamado a atender a la palabra que le ha inspirado, y que sin duda, si nosotros lo hubiésemos leído sin tener la revelación del Espíritu, nunca hubiéramos atendido a esto. Pero voy a pedirles que le roguemos a Dios que nos dirija mientras consideramos estas cosas, porque necesitamos la revelación del Espíritu para todo lo que es. Señor y Dios nuestro, al estar delante de ti como hijos tuyos, te agradecemos el poder reunirnos y compartir entre nosotros esta preciosa fe. Gracias por este día, gracias por este lugar, por la hospitalidad de nuestros hermanos, y te agradecemos también, Señor, el poder considerar tu palabra. Queremos seguir creciendo y sobre todo que al servir podamos hacerlo con todo entendimiento, con una clara visión para compartir una palabra de vida eterna. Anhelamos, Señor, provocar a nuestros hermanos día tras día a caminar en la preciosa fe que tú nos has dado, y que esto se traduzca en una serie de hechos que glorifiquen tu nombre y que traigan un mensaje a esta generación y edificación a tu pueblo. Y Padre, te rogamos en el nombre precioso de Jesús que nos des ese espiritual entendimiento que requerimos para entender lo que tú has inspirado en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y volviendo a este pasaje, lo que creo que es muy importante es entender qué es lo que el Señor busca que nosotros experimentemos al vivir o recibir la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para qué sirven las lenguas? ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos hablar en otras lenguas, ¿no? Porque sé que aún los que de alguna manera han querido descalificar esta experiencia han llegado al punto de decir: ¿y de qué sirve? Y peor aún, han querido ahora sí que utilizar o aprovechar la mala conducta de algunos que han recibido la bendición de ser bautizados con el Espíritu Santo, pero que no han correspondido a lo recibido, y que habiendo actuado mal, pues provocan no solamente que el nombre de Dios sea blasfemado, sino todo un tropiezo dentro de la misma iglesia, para que esta experiencia sea algo en lo que como creyentes vivamos y lo disfrutemos en plenitud. Y entonces, hablando acerca de esto que menciona aquí, nos permite ver algo que está relacionado con lo que aparece en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Algo que nosotros hemos llegado a citar, lo compartimos, pero creo que a veces solamente repetimos lo que está escrito sin haber meditado en ello, y puedo decirlo así, sin haber digerido el contenido, el significado de ello. ¿A qué me refiero? A que nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes sean bautizados, cuando reciban el Espíritu Santo, van a recibir poder. ¿Para qué necesitamos el poder?
para realizar la tarea. La tarea que tenemos por delante no es posible, y creo que necesitamos así enfatizarlo, realizarlo en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestros recursos, en nuestros conocimientos. Necesitamos el poder de Dios, porque solamente con el poder del Señor la vida de una persona puede ser transformada. Quiero comentarles que el día de ayer tuve la oportunidad de estar platicando con un hermano que no ha renunciado a ser parte de los activistas políticos, ¿no? Y que ha estado participando en algunas de las manifestaciones que se han dado en nuestro país. Y pues él me menciona el día de ayer, o me mencionó el día de ayer, el asunto de cómo se están dando todas las cosas, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país. Y le dije, bueno, y en sí, como una persona que conoce la palabra, ¿qué te llama la atención de eso? Si no es más que el cumplimiento de todo lo que el Señor dice. Pero entonces él empieza a decir, pero Jorge, es que ve lo que el capitalismo le está haciendo a nuestro país, ¿no? Le dije, no es el capitalismo. Claro que sí. ¿Quiénes crees que están ahí? Le dije, no es el capitalismo. Y entonces él dice, bueno, ¿por qué dice eso? Es el pecado, ¿no? Es el pecado lo que estamos viendo en su plenitud, en su manifestación, como el Señor lo anunció. Dice, no, pero es que mira, son los capitalistas los que han puesto a quienes están ahorita en el gobierno. Y dije, no me expreso más porque ya sé lo que piensas. Le dije, pues otra vez te equivocas, te estás diciendo una herejía. Y entonces dice, ¿por qué? Dice, sí, ya sé. Que tú piensas que es Dios el que pone y quita, ¿no? Le dije, no es lo que yo pienso. Es lo que Dios dice. Sí, en Romanos, ¿no? Le dije, no. Resulta que es un mensaje a través de toda la palabra. Desde el faraón, en los tiempos en que Dios usó a Moisés para liderar al pueblo, al mismo Moisés, está toda la historia de cómo Dios guardó su vida, le dio vida y la guardó para que pudiera llegar a ser un líder frente al pueblo. Y de ahí toda la historia de todos los que han venido, ¿no? Que no son meras casualidades, aún de Ciro, del mismo Nabucodonosor, fin menciono, ¿no? Dije, así es de que tú estás pasando por alto un mensaje que está en la Escritura y que es muy importante. Y entonces ya dije, mira, lo más tremendo de esto es que en lo que tú has querido involucrarte, pretendes un cambio, ¿no? Le dije, ¿para qué? Para tener otra revolución. Y él me dice, Jorge, nuestra historia está llena de revoluciones, no solamente en México, en todos los países. Le dije, así es. Y ya deberíamos haber aprendido que quienes hacen todos estos movimientos quejándose de quienes están en el gobierno, en el poder, maltratan al pueblo, son injustos, se aprovechan de su posición, pues los que los derrocan no tardan mucho en hacer exactamente lo mismo. Le dije, ¿y eso es lo que tú quieres? Porque, ¿qué es lo que buscas? Y he hablado con algunos jóvenes en estos días. Un movimiento donde busquen derrocar al gobierno para que nuevamente veamos un baño de sangre sobre nuestra nación, como está sucediendo en otros lugares. Bueno, si es necesario. ¿Para qué? Para que se repita la historia, para que los que lleguen hagan como te acabo de decir. Dije, no. Por eso tú y yo tenemos la oportunidad de conocer qué es lo que genera los verdaderos cambios en el hombre. Dije, ¿por qué crees que quienes en un momento dado estuvieron molestos y protestando por la forma en que se gobernaba, una vez que llegan al poder, hacen lo mismo? Dije, porque el problema no está en los sistemas políticos, sociales, económicos, sino en el corazón del hombre. Y por eso te dije que lo que está sucediendo en nuestro país no es más que producto
del pecado. Y entonces, ¿cuál es la manera eficaz de combatir el pecado? Pues con el poder de Dios, que transforma las vidas, que nos lleva a ser gente santa y pura y limpia. Y entonces, conforme nosotros vamos tomando conciencia de la labor que hay delante de nosotros, porque quiero comentarles que a veces cuando se habla de, vamos a hacer una campaña de evangelismo, porque hay que evangelizar, me gustaría realmente poder oír lo que tienen en la mente, en el corazón, en la conciencia, quienes promueven este tipo de cosas. Porque algunos podrían decir, es que hay que cumplir con la gran comisión, es que hay que predicar el evangelio. Pero lo manejan así como, ahora sí que aprovechando la temporada, como lo de Navidad, ¿no? Pues ya viene Navidad, entonces vamos a aprovecharlo como campaña publicitaria. Y creo que nosotros, mientras más consideremos lo que está escrito en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, como iglesia, estamos sobre la faz de la tierra para alumbrar, para dar a conocer el Evangelio, para ser embajadores del reino, llamando al mundo a la reconciliación con Dios. Esta no es una tarea que se hace en el esfuerzo del hombre. Me decía recientemente un hermano que tiene poco de que iniciaron el trabajo en el lugar donde está. Dice, y ya preparé algo para mandarlo a la imprenta, para repartirlo en la colonia y todo. Le dije, ¿para qué? Pues para que la gente sepa que allí estamos. Le dije, esa no es la manera de saber. Eso es de un comercio. Eso sí, un comercio que se dé a conocer a través de la propaganda. Los creyentes nos damos a conocer por nuestros hechos, por aquello que el Señor hace con nosotros y a través de nosotros. Dije, porque la fama de Jesús corría por todas partes por lo que Jesús enseñaba y hacía, o hacía y enseñaba. Y entonces, entendiendo esto, queridos hermanos, creo que podemos darnos cuenta que a veces hemos manejado esto como si se tratara de cualquier asunto. Estamos en un medio que nos es contrario, el mundo nos es opuesto totalmente. Por eso, cuando Jesús les dijo que vayan y prediquen el Evangelio, dice, pero primero se quedan en Jerusalén, esperan a que sean llenos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. Y en ese poder es que se realiza esta tarea. Porque, volviendo al comentario anterior, solo Dios tiene el poder para transformar la vida de la persona, que era lo que le decía yo a este hermano. Y si Dios no cambia la vida, no se trata nada más de crear un poco de conciencia social. Es que lo que necesitamos es una transformación total, un nuevo corazón, ser un nuevo ser, una nueva creación, como lo dice la palabra, ¿no? Y eso es solo Dios. Ninguno de nosotros, con todo nuestro poder humano, con todo nuestro conocimiento humano, con todo nuestro recurso humano, no podemos transformar una sola vida. No podemos hacer que una sola persona nazca de nuevo. Pero en el poder del Señor, en el poder del Espíritu, eso se realiza. Y entonces, por eso hay cosas que son tan importantes de entender. El Señor, al haber escogido el bautismo en el Espíritu Santo, para llevarnos no solamente del asunto de haber nacido de nuevo, que entonces ya nosotros, por la gracia de Dios, hemos experimentado que lo que nos transformó fue la obra del Señor. Quien nos convenció de pecado, de justicia y juicio fue el Espíritu Santo. Nosotros mismos hemos sido llevados por el Señor a entender que necesitamos vivir una vida llena del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para ser más que vencedores por medio de Jesús. No para vivir vidas tibias, no irnos conformando con la mediocridad o con algún pingüe resultado, sino que haya todo un fruto para la honra y la gloria del Señor, ¿no? Y entonces quise
partir de aquí y comentar estas cosas, porque dentro de lo que vamos a considerar, que es realmente el asunto de las lenguas, y las lenguas son la evidencia de que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo, lo que necesitamos entender es esto que sucede con nosotros. Porque ¿cuándo es que una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Ahora sí que, para decirlo de alguna forma, ¿en qué momento o bajo qué circunstancia? Les pregunto. Entonces, cuando ya no hay palabras en nuestro entendimiento para glorificar al Señor, ¿no? Cuando ya se te acaba lo, puedes decirse humano, y que ya el Espíritu mismo empieza a gemir, ¿no? Por ti, ante el Señor. O cuando ya estás totalmente vacío de lo humano y puedes ser lleno del Espíritu. Muy por ahí, ¿no? Miren, leyendo en el capítulo 2 de Hechos, lo que nosotros encontramos es precisamente eso, que ese fue el trato del Señor con los 120, y me refiero a los 120 porque fueron los que permanecieron y estuvieron ahí. Pero ellos se reúnen ahí y empiezan a orar, a buscar al Señor, a esperar que se cumpliera la palabra del Señor. Y entonces nosotros necesitamos hablar de que, pues evidentemente creyeron, por eso estaban ahí. Si no hubieran creído, como los otros 380 que no permanecieron, no consideraron que fuera necesario, no le dieron mayor importancia a la instrucción del Señor. Y digo estos números por los 500 que estaban ahí cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, de lo que da testimonio en la palabra. Pero entonces, esos 120 le creyeron al Señor, le creyeron como para permanecer hasta que el Señor los llenara del Espíritu Santo. Así de que entonces, en esa fe, ellos estaban ahí y estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Y algo que puedo decir con seguridad es que ellos mismos no se imaginaban qué era lo que iban a vivir, qué era lo que en un momento dado iban a experimentar. Es decir, cuando el Señor habló de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, no les dio mayor explicación, simplemente les dijo que permanecieran ahí hasta que lo vivieran. Así de que ellos le creyeron y esperaron. ¿Qué era lo que tenía que suceder? Eso es algo de lo que el Señor se encarga, no los hombres. Y lo menciono por algo que me comentaban, me hacían una pregunta el día de ayer sobre gente que el pastor le dice, la próxima semana te vienes porque vas a ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces que aplican ahí sus sistemas, que repitan lo que les dicen, entonces ya estás hablando en lenguas y se acabó el asunto, ¿no? No hay más. Yo sé que Dios, que conoce el corazón, ha bautizado con su Espíritu Santo a algunos, pero hablando de que en sí se pierde todo este propósito, y por eso les hacía la pregunta: ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? A esa total rendición, por lo que la palabra de Dios mismo dice, de cómo es que el miembro más difícil de gobernar de nuestro cuerpo, la lengua. Y entonces el que nos sometamos a Dios hasta el punto de que nuestra lengua quede bajo el dominio del Espíritu Santo, para que se repita eso que leemos en Hechos 2, que cada uno empezó a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablar. Y entonces habla de que había un verdadero deseo, un anhelo de vivir eso, que los llevó a permanecer ahí. Y ese anhelo vino de que le habían creído al Señor, y entonces fueron probados en su decisión, porque nosotros lo sabemos,
la espera siempre nos prueba. Uno está anhelando que ya sea. Y cuando Dios en ese trato que tiene con nosotros todavía no es, ¿verdad? Pues nosotros decidiremos si esperamos hasta que el Señor lo haga o de plano nos retiramos y buscamos por otro lado u otra cosa. Y entonces, cuando hemos esperado, Dios nos ha sorprendido con sus respuestas, como lo deben haber vivido ellos. Vamos hablando de algo que fue tan especial, porque no leemos que se haya repetido con las mismas características después. Y me refiero principalmente a las lenguas de fuego que aparecieron sobre la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, al ver esto que el Señor quería que ellos vivieran, ellos fueron llevados a ese punto de rendirse y volverse a rendir y mantenerse rendidos y dispuestos. ¿Qué sucedió? Que el Señor cumplió su palabra. Él tenía señalado un día para hacerlo. Eso lo entendemos, ¿no? Porque no fue una casualidad que coincidiera con el día de Pentecostés. Y el propósito tenía que ver aún con la muchedumbre, la gente que iba a la celebración de esa fiesta, y que el Señor nos escogió para hablar de lo que significa desde el Antiguo Testamento, donde se recoge el principio de la cosecha. Y entonces, hablando de cómo hubo una muy numerosa cosecha en esas 3,000 personas que creyeron. Y ya después Dios fue añadiendo, vinieron otras tantas personas, hablando de que hubo un momento de otras 5,000 y sacerdotes que obedecían a la fe, hombres y mujeres que se convertían. Y entonces la iglesia fue creciendo, pero nunca en el poder del hombre. Nunca ellos estuvieron tratando de idear alguna estrategia, método, sistema, forma para evangelizar. Y esto es parte de lo que nosotros necesitamos aprender, que lo que necesitamos es buscar a Dios, estar rendidos en su presencia, rogándole por su dirección, su intervención, para que esos milagros se operen en medio de nosotros y que podamos ver a la gente tocada por el Espíritu, rendirse al Señor, creer en Cristo Jesús y ser transformados. Y entonces nosotros vamos a ver por qué nuestra vida espiritual ha llegado a ser tan pobre. Nos hemos conformado y ahí estamos esperando, ¿no?, que suceda sin que nosotros tomemos nuestro lugar y participemos en la manera en que el Señor desea que lo hagamos. Seguimos un tanto distraídos con otras tantas cosas a las que evidentemente le hemos dado importancia, y que esto nos ha llevado hasta perder de vista asuntos como el que el Señor menciona, de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, ¿no? Y entonces, por ello, cuando vemos qué pasó allí, Dios los llevó a vivir esa experiencia de que empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo que experimentaron fue el poder de Dios obrando en ellos. Y puedo decir así, empezando por ellos, en el sentido de que su lengua en ese momento estaba simplemente siendo utilizada para magnificar a Dios, para glorificar al Señor, como la gente que los oía daba testimonio. Y entonces, por eso es que cuando hablamos acerca de esto de si las lenguas son la evidencia de que alguien ha sido bautizado, pues evidentemente tiene que ver con ello, tiene que ver con lo que es el propósito de Dios al llevarnos a vivir esto, algo que Él dispuso y que tiene que ver con lo que leíamos ahí, el reposo, el refrigerio, que viene como resultado de caminar en el poder del Espíritu Santo. Hemos tenido la oportunidad de hablar de cómo, para decirlo en alguna frase, para el Señor es tan desagradable el sudor humano, ¿no?
porque habla de nuestro esfuerzo, habla de nuestro trabajo. Y entonces el Señor, al hablar con los discípulos, les había dicho: ustedes van a ser testigos. ¿Cuánto suda un testigo? Pues a menos que sea un falso testigo y tema que lo descubran, ¿verdad? Pero hablando que cuando uno va a dar testimonio de algo, pues con toda sencillez vamos, en eso tendríamos que hablar de un mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya Dios intervino. Entonces, sí hay una tarea que realizar, sí hay toda una labor que llevar a cabo, pero no se trata de que lo hagamos en nuestra manera, es la obra de Dios. Y entonces, cuando llenos del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, damos nuestra vida en total rendición a la dirección del Espíritu, el Señor nos lleva a hacer lo que conviene hacer. Porque otra vez, mirando lo que pasó con el apóstol Pedro, cuando él se levanta para hablar, pues ahora sí que el mensaje que sale, uno dice: no, pues yo creo que llevaba semanas preparándolo, porque le quedó así muy bien aplicado, ¿no? Quienes lo hemos vivido por la gracia de Dios lo sabemos, que cuando viene esa dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado y nos dirige a lo que conviene compartir. Y entonces el resultado, pues, es que es una palabra que la gente necesita escuchar, que es acorde a la condición de quienes están ahí. No de todos. Bueno, probablemente responde a la necesidad de todos. No todos la reciben, pero los que la reciben, sus vidas son transformadas, sin necesidad de que nosotros estemos sobre de ellos, y que hay que hacer una labor de seguimiento y de convencimiento y a ver si podemos persuadirlos de que se hagan cristianos, y vaya que se intenta, ¿no? Y entonces es mucho sudor humano, mucho trabajo del hombre, a diferencia de cuando el Señor lo hace. Y es por eso que podemos ver cómo van dándose los testimonios, como lo encontramos en el capítulo 4, que habiendo las amenazas contra de ellos después de aquel milagro que el Señor había obrado y que trajo como resultado los 5,000, ellos, al orar, al buscar el rostro de Dios, no estaban queriendo que el Señor los sacara de Jerusalén y los protegiera de esa situación, sino más bien que los fortaleciera de tal manera que no menguaran en el testimonio, sino que ellos fueran sostenidos por el Señor para, con todo denuedo, con toda dedicación, seguir predicando el Evangelio, mientras que Dios, porque esa es tal vez la expresión muy preciosa aquí, mientras que tú extiendes tu mano para obrar sanidades y prodigios y milagros, ¿no? Y señales. Y entonces, como lo dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablando de quienes tienen problemas con las lenguas, van a decir: ¿por qué no dice que hablaron en lenguas? Bueno, creo que no necesitaba decirlo debido a todo el contexto, pero que lo que nosotros entendemos es que se sigue usando la misma expresión que usó nuestro Señor Jesucristo para ligarlo a una cosa. Lo que le está pasando es que se está enfriando. Bueno, y entonces, hablando de cómo el Señor lo que quería es llevarnos a todos a descubrir eso, cómo llenos del Espíritu Santo, pues realmente estamos tan satisfechos, tan completos, tan plenos, y sobre todo habiendo vivido una experiencia tan singular como esa, de que aún nuestra misma lengua está rendida al Señor, y que entonces aún empezamos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas que nunca hemos aprendido, y que
no necesitamos aprenderlos, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo el que domina todo esto, nos los da, y con un propósito de que hablemos misterios con el Señor, que seamos edificados mientras lo hacemos. Y entonces, al ver a la iglesia en el resultado de esto, pues se iba edificando, iban compartiendo, iban creciendo, iban madurando. Y entonces, lo siguiente que encontramos como un testimonio en ese sentido está en el capítulo 8. Hablando de cómo es que cuando ya habían creído muchas personas allí en Samaria, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para que los que habían creído recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Ahí estaba Simón el Mago. Y entonces, cuando él vio que cuando Pedro y Juan oraban por los creyentes y les imponían las manos, evidentemente hablaban en lenguas, que por eso él se dio cuenta de que algo sucedía con la gente. Él quiso comprar esa capacidad y pues fue reprendido a causa de su comercial corazón. Y entonces, al mostrarnos el Señor esto, el testimonio de que Simón podía percatarse de que no era solamente el acto de que le pusieran encima las manos a la gente, sino que había un resultado, algo que era evidente, que era palpable. Y lo que vino como consecuencia de eso fue que él quería tener ese poder para que también cuando lo hiciera, la gente viviera la misma experiencia. En el capítulo 9, hablando acerca de lo que pasó con Pablo, Ananías es enviado por el Señor para que ore por el apóstol Pablo, y como se lo dice en el versículo 17, que él había sido enviado para que a través de ese encuentro con Jesús su vida fuera transformada, pero que él tenía la consigna de parte de Dios de bautizarlo, de que fuera lleno del Espíritu Santo y que recibiera la vista. Y él fue fiel, y evidentemente el apóstol Pablo recibió el bautismo en el Espíritu Santo y habló en otras lenguas después de que fue bautizado en agua, como él mismo lo testifica ahí en 1 Corintios 14. Y entonces él pudo, ya con la vista recobrada, poder servir a Dios en el poder del Espíritu Santo. Y no solamente, el gran contraste en la vida del apóstol Pablo es que antes en sus fuerzas, y por eso teniendo cartas de los principales sacerdotes en Jerusalén, iba persiguiendo a los creyentes hasta Damasco. Todo eso lo había hecho por su cuenta y riesgo. Pero lo que empieza a vivir a partir de ese momento, después de que el Señor lo alcanzó, lo transformó, lo llenó de su espíritu, es que él podía dar testimonio de cómo en el poder del Espíritu Santo él podía pararse frente a la gente que estaba esperando que él persiguiera a los creyentes y darles testimonio de que ahora él era uno de ellos, y poder confrontarlos con la misma palabra de que realmente Jesús es el Cristo. Y se mantuvo en eso. Ahora, en el capítulo 10, cuando ya Pedro llega a casa de Cornelio, lo que sucede allí es cómo él empieza a testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo, a predicarles el Evangelio a los que habían creído, y quienes, escuchando la palabra de Dios, la reciben, porque eso es lo precioso. Son cosas que creo que necesitamos nosotros creerlas y disponernos a vivirlas, que no será extraño que mientras estemos compartiendo la palabra de Dios con fidelidad, habiendo corazones hambrientos, ahí mismo, sin que nosotros digamos otra cosa o hablemos del tema, la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, por eso creo que vienen a ser cosas tan preciosas. Hace unos meses atrás, compartiendo con una hermana,
ella nos decía que pues para ella fue algo tan singular conocer al Señor, porque ella creyó y entonces fue bautizada. Dice, pero lo que me pasó fue que saliendo del agua brotó así de mi boca, empecé a hablar en otras lenguas, ¿no? Y claro, pues ella en ese momento no tenía mayor entendimiento de qué le estaba pasando, y los hermanos que la estaban ministrando sí sabían de eso. Por eso todo lo que hicieron fue unirse con ella para estar alabando al Señor. Pero que fue así, una experiencia muy sorprendente para ella. Y yo sé que así ha sucedido, lo hemos vivido en otros casos. Hemos visto a gente que primero recibe el bautismo en el Espíritu Santo y luego son bautizados en agua. Y gente que ha creído, se bautiza el mismo día y el mismo día recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos, ¿qué es lo que se necesita? Por eso, hablando de esa hambre de Dios, por la pregunta que les hacía hace un momento, ¿no? ¿Qué se requiere? Ahora sí, ¿qué circunstancia rodea eso? Pues que haya un verdadero anhelo, que uno esté creyendo a esa palabra, deseche toda mentira, todo obstáculo, vamos, esté a cuentas con el Señor y por eso lo anhele, lo glorifique, le agradezca. Y lo que vemos es como pues viene esta experiencia de una manera tan maravillosa, ¿no? Y así pasó con Cornelio y los que estaban con él en su casa, al punto tal que los que acompañaban a Pedro mismo, pues podían testificar de que había sucedido con ellos como les había pasado a Pedro y a los demás en el principio. Y entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Por eso saben que ya no había nada más que decir en ese momento, sino reconocer que la obra estaba siendo hecha por el Señor, ¿no? Y sobre todo en este caso podemos entender que Dios lo hizo de esta manera porque Pedro, que ya había tenido su trato de parte de Dios, todavía llega y le dice a Cornelio y a los que estaban con él: ustedes saben cuán abominable es para un hombre judío estar en la casa de un gentil, ¿no? Así como que todavía traigo mis reservas, pues veo que son como yo, ¿no? 2 ojos, nariz, boca, etc. Pero lo que puede estar en el corazón de nosotros como personas, ¿no? Por eso, hablando acerca de lo que hemos tocado aquí, pues Dios puede transformar a cualquier persona, no importa cuál haya sido su pasado. Dios tiene el poder para hacer de cada persona una gente nueva, a la imagen de Jesús. Bueno, y reservé el 19 para el final, porque algo que sucedió allí me interesa mucho comentarlo con ustedes. Dice en este capítulo, ¿no?, cómo es que había estos 12 discípulos allí en Éfeso, gente que había creído en el Señor, y que Pablo se encuentra con ellos y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos contestan que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Eso provocó que el apóstol Pablo les preguntara: entonces, ¿en qué son bautizados? Porque al ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo habiendo sido 12, vamos a poder considerar que el primero, el segundo y tal vez hasta el tercero, pues la gente no alcanzó a percatarse de la mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ya 12, pues ya como que se alcanza a oír, ¿no?, y a darse cuenta de que se está hablando no solamente del Padre, del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Y entonces, por eso les preguntan qué habían sido bautizados, el bautismo de Juan, y el Señor guía a Pablo a que los bautice nuevamente, ya en el bautismo de Jesús, y entonces ora por ellos, reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, pero también a profetizar. Y
quiero aprovechar este pasaje porque confío y considero que entre los que estamos aquí el día de hoy no hay conflicto en reconocer que las lenguas son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿o me equivoco? Entonces, si estamos en el mismo entendimiento, quiero aprovechar para hablar de esto, de la profecía, de algo que Dios desea que nosotros procuremos, como lo escribe el apóstol Pablo, que anhelemos espirituales dones y que dentro de eso procuremos principalmente profetizar. ¿Algunos de ustedes han profetizado? Pues les tengo una noticia que ni siquiera se han dado cuenta. Miren, sé que una de las cosas que ha sucedido dentro de la iglesia es que hemos dejado que una cierta idea predomine y que entonces cuando hablamos de profetizar, como se los acabo de preguntar, uno está esperando que haya sido en medio de una reunión de la iglesia donde bajo determinadas circunstancias uno haya hablado un determinado asunto de parte del Señor. Pero si nosotros le prestamos atención a determinados asuntos, que es lo que quiero que ustedes consideren, díganme qué es lo que ustedes piensan, si es que lo han llegado a considerar, qué pasó con una persona como Saúl, que después de que recibe la palabra a través de Samuel, donde le dice que va a haber 3 señales que le van a confirmar que la unción que acaba de recibir sí viene de parte de Dios y es para ser rey sobre Israel. La tercera es que se encuentra con el grupo de profetas y dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y él empezó a profetizar. Y ellos iban profetizando, ¿no? Y la gente decía, Saúl entre los profetas, ¿no? Bueno, ¿qué se imaginan ustedes que iban profetizando? Tal vez lo que iba a desarrollar en su servicio por ahí. Pero los que venían profetizando de los hijos de los profetas, porque recuerdan que esto se repite, ¿no? Cuando va a perseguir a David y profetizando de todo eso, y ya para ese momento como que ya no se trataba ya de lo mismo, ¿no? Podrían estar profetizando de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? De la promesa. Bueno, por eso les preguntaba hace un momento si habían profetizado, porque creo que en general tenemos esa idea. Pero si ustedes recuerdan lo que dice en 1 Corintios 14, que si estamos todos profetizando y entra un impío, un incrédulo, por todos es redarguido y lo oculto de su corazón sale a la luz. ¿Qué pudo haber escuchado que lo llevó a esa convicción? Bueno, como no quiero que sufran mucho, quiero pedirles que lean algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Jeremías 31. Bueno, leo del final del 30, hablando del versículo 23, y ya nos vamos hacia el 31. Dice, he aquí, la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara, sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Dios hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En aquel tiempo, dice Dios, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor,
El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Bien, esta es una profecía. Ahora, quiero que piensen, sobre todo en lo último. Viene, con amor eterno te he amado. Sí, ya lo sé, ya lo he leído, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es esto, y espero que ustedes lo entiendan. Hablando de cosas como Ageo, les dice el Señor al pueblo de Israel, ¿no? Y estoy buscando las expresiones más pequeñas. Y no por otra cosa, sino por algo que yo creo que necesitamos considerar. Miren, son 1, 2, 3, 4 ocasiones que viene esta palabra. Está la primera en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Luego en el 7, meditad sobre vuestros caminos. Y luego en el 2, versículo 15, dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Luego dice el versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Y así como eso, vamos, son palabras. ¿Qué tanta importancia tenían esas palabras? Primero la de Jeremías o estas de Ageo. ¿Qué valor tenían? ¿Bajo qué circunstancias se dieron? ¿Por qué es que podemos verlas así, en esa calidad de profecía? En el caso de Jeremías iba a venir la cautividad, ¿no? Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Entonces el Señor le profetiza que su amor permanece eterno y que iba a prolongar la misericordia, o sea, como sucedió que iban a regresar nuevamente a Jerusalén. Y en el caso de Ageo, pues el Señor estaba hablando de la reconstrucción de lo que iba a ser el templo, de lo que eran ruinas en ese momento. Necesitan tener una palabra de parte de Dios de que él iba a reedificar las ruinas. Sí, pero primero habla, mediten sobre sus caminos, y ya después mediten en su corazón. Bueno, a lo que quiero llegar, sí. Habla un poco acerca de lo que es de meditar, habla acerca de considerar, ¿no? Porque lo que los lleva es al arrepentimiento, ¿no? Sí. Que sobre todo lo que quiero que ustedes piensen es que nosotros podemos hablar de cualquiera de estos pasajes y no tener mayor eco y dar un estudio como ahorita, como lo que estamos estudiando el día de hoy, pero en medio de todo, sobre todo hablo de quienes predicamos, lo hemos vivido más tal vez que los hermanos en general. Dios nos ha llevado, y creo que ustedes lo pueden reconocer y recordar, a que compartiendo una palabra, de repente ha venido la convicción de decir ciertas cosas que son parte de la palabra, pero que en un momento dado, en ese instante vino todo ese testimonio, la seguridad de que eso era lo que necesitábamos decir en ese momento frente a los hermanos que estábamos. Y alguien nada más oyendo lo que se dijo podría decir, pues sí, está en la palabra, o sea, está escrito, ¿no? Es así. Pero
quienes lo escucharon y sobre todo a quienes Dios lo dirigió. Para ellos fue una palabra que trajo consuelo, edificación, exhortación, ánimo, ¿no? Que es muy interesante, porque hay palabras ahí. Yo estoy con ustedes. Así que, sí, no, pero ustedes lo saben, hablando de cosas tan interesantes, que lo hemos vivido, espero, tanto de un lado como del otro. Hablando de cosas que nos han llegado a suceder, que creo que ustedes pueden platicar, de cómo Dios pone en nuestro corazón el ir a buscar a una persona y decirle determinada cosa. Y vamos y obedecemos. Y cuando vemos el resultado de esa palabra dada a esa persona, nos damos cuenta de que Dios nos dio la oportunidad de profetizar. Como este asunto de llegar y decir, Dios está contigo. Y uno podría decir, pues sí, pues ya sabemos, ¿no? Y podemos citar versículos que hablan, okay. Pero para quien la recibe, por cuanto Dios nos movió a hacerlo, es porque traía una crisis, así como que lo que hice, la forma en que me comporté, seguramente ya Dios me desechó. Y Dios, como esta palabra que hemos citado, que las mujeres tuvieron la encomienda en primer lugar de decirle a Pedro, ¿no? Díganle a los discípulos y a Pedro que el Señor va delante de ellos a Galilea. Y entonces, si nada más hubiera sido así, díganles, venimos platicando de la situación de Pedro, ¿no? Que Pedro hubiera podido quedarse por allá atrás y decir, pues vaya, yo ni merezco estar por ahí después de lo que acabo de hacer. Pero como dijo, y a Pedro, no, esa palabra para Pedro fue vida. Y entonces sé que así nos ha sucedido, que compartiendo con algunas personas viene la certeza, y ustedes sabrán y recordarán eso, donde la gente después de hablar con nosotros dice, gracias, me voy con paz en el corazón. Recibieron una palabra de parte de Dios. Y digo esto porque evidentemente las profecías en general sí nos hablan de la obra en general, pero cuando hablamos acerca de ejercitarnos en el don de la profecía, de que profeticemos, tiene que ver con la iglesia local, con personas, donde sí, sin duda Dios nos puede llegar a decir no solamente Dios está contigo o el Señor te escucha, sino y Dios va a hacer esto contigo, ¿no? Y lo tremendo es cuando la gente lo vive y lo recuerda y puede agradecerle a Dios que le haya dado esa palabra, que lo animó y lo preparó para las cosas que venían, ¿no? Porque hablando, insisto, que tanto Dios nos ha usado para hacerlo, como ha habido de parte de otros hermanos el ser usados por Dios para con uno. Y que esto ha traído para nosotros esa certeza, porque sin profecía el pueblo se disipa, se desenfrena, dice en la versión 60, ¿no? Y entonces el que venga toda una advertencia de parte del Señor, el Señor sabe lo que estás haciendo y te llama al arrepentimiento. ¿Tú qué sabes? No, yo no sé nada, nada más traje el mensaje, ¿no? O sea, a mí no me esculques, ¿no? Pero qué importante es entender, porque volviendo a la experiencia de Hechos 19, ¿de qué estaban profetizando? Esos 12 que recibieron el bautismo estaban profetizando. ¿De qué estaban profetizando? Pues ¿de quién es Dios? ¿De quién? ¿Qué es lo que el Señor hace por nosotros? Y si ustedes quieren ver palabras que pues el apóstol Pablo se les hubiera podido dar todos en un estudio y todo. Pero evidentemente el asunto de la profecía es que tiene la frescura del momento, atiende a la condición, a la necesidad de cada uno,
De tal manera que atendiendo a lo que Dios quiere hacer, por eso no nos permite desenfrenarnos ni en un sentido ni en otro, ¿no? Y entonces podemos caminar con seguridad, con certeza, que es lo que Dios quiere. Y por eso, hablando de lo que dice 1 Corintios 14, que se profetice, hablando ya de la reunión de la iglesia, 2 a lo más 3, y los demás juzguen, ¿no? ¿Por qué? Porque sí puede ser algo que a mí se me ocurrió decir, no tiene nada que ver con el Señor, y Dios va a dar testimonio de esas cosas. Y seguimos siendo responsables de examinarlo y poder, ahora sí que, dictaminar al respecto, tomar nuestra responsabilidad. Pero algo que sí tenemos que decir que ha sucedido es que nos hemos detenido en el ejercicio de estos dones espirituales. Y mucho por la ignorancia. Y por algo que ha sido parte de lo que tanto Jerry como un servidor hemos platicado mucho últimamente, de cuántas cosas solamente repetimos, porque así fuimos enseñados, sin que nos conste a nosotros, sin que hayamos tenido la disposición de inquirir en la palabra de Dios, de examinar, de meditar en ella para conocer, ahora sí como decimos nosotros, de primera mano lo que el Señor ha establecido, las cosas que el Señor quiere que practiquemos. Y entonces creo que nos hemos detenido, sobre todo en este asunto del ejercicio de los dones espirituales, bueno, empezando desde que hemos dejado muy relegado el asunto del bautismo en el Espíritu Santo, pero que finalmente, conforme vamos teniendo entendimiento, vamos otra vez dándole importancia, lugar a esto, con todo el vivo deseo de que sea una experiencia de todo creyente y que no solamente nos conformemos con eso. Ese es el principio de lo que Dios desea que vivamos, pero que entonces aprendamos a vivir de una manera muy sobrenatural, milagrosa, porque es todo un milagro, ¿no? Y entonces vivir así en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí en nuestro estudio. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir la experiencia? Sí. Podríamos decir, hermano, que los dones de los que habla Romanos y Corintios están estrictamente ligados al bautismo. Solamente el que esté bautizado en el Espíritu puede ejercitar los dones. No. Solamente. No. Nosotros nos podemos dar cuenta de detalles como este. Aún antes de que fueran bautizados con el Espíritu Santo, los apóstoles fueron usados por el Señor para echar fuera demonios, sanar enfermos, recibir. Pero lo que sí encontramos como una situación básica e importante es que los apóstoles creían y obedecían. Vamos, siguiendo las instrucciones del Señor, vivieron estas experiencias. ¿Qué era necesario? Que vivieran algo más. De otra manera, casi uno podría decir, pues ya lo habían hecho, ya para qué. Pero el Señor que sabe, por eso tenemos en los evangelios el ejemplo del apóstol Pedro, principalmente, digo yo, para hacerlo contrastar con lo que leemos en los evangelios, a lo que pasa ya una vez que bautizado con el Espíritu Santo, vive el apóstol Pablo, digo Pedro, y está la narrativa en Hechos de los Apóstoles. Y entonces podemos ver que la gente pues puede vivir el ejercicio de eso, pero que el que nosotros querramos con eso dejar atrás o a un lado lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, pues es simplemente negarnos a vivir una serie de experiencias que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿no? Y sobre todo que siendo la voluntad del Señor, pues yo tengo problemas, ¿no?, para no hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, hablando de lo que está mencionado sobre todo en Romanos 12, lo primero de profetizar, sí creo de todo corazón que está ligado al hecho de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo es que
hablando de la enseñanza, hablando del hacer misericordia y todo eso, pues hay testimonios suficientes en la palabra de que lo habían hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? El sábado fuimos a comprar unas bocinas porque estamos cambiando todo el sistema de audio allí. Lo normal había sido comprar bocinas grandes y ahora pues nos damos cuenta que fueron gastos un tanto fuera de lugar o inútiles en ese sentido. Entonces es más fácil tener bocinas pequeñas y ir sonorizando las zonas de mejor manera, ¿no? Sin tanto ruido, sin que sea tan fuerte la potencia que se utilice para que la gente escuche, porque los que están cerca son los que quedan dañados, ¿no? Y entonces uso esto porque había dos tipos de bocinas. Vamos a decir el normal, que está bastante completo, que fueron los que compré, pero había otros que traían un amplificador, es un sistema que sí sirve para darle mayor potencia, ¿no? Sí. Y entonces, hablando de eso, uno puede ver que sí fueron usados y que pudieron servir. Buenas noches. Y entonces, hablando de cómo en un momento dado, cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, es potencializar nuestro servicio. Y que Dios lo que desea es eso, que podamos vivir en el poder del Espíritu. Y no nos conformemos solamente con haber tenido una experiencia, donde sin duda hay una obra sobrenatural, pero que hemos visto que el común denominador en la iglesia es que entonces se tiende a usar la fuerza del hombre, la capacidad del hombre, el conocimiento del hombre, más que el poder de Dios, ¿no? Y que por eso podemos ver a la iglesia hoy estructurada como está, y en esas campañas de evangelismo y en esos congresos y todo ese tipo de cosas, buscando de alguna forma hacer la tarea. Cuando lo vemos en la palabra de Dios, viviendo en el poder de Dios, lo normal es que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Que vamos caminando y que la iglesia va creciendo, se va afirmando, se va fortaleciendo y va viendo un resultado para la honra y la gloria del Señor. Muy bien. Bueno, ¿eso contesta tu pregunta o no? Sí. Hermano, ¿pueden variar las lenguas en una persona, cambio de lengua? Sí, claro. Muy bien. Puedo decirles, lo vivo a diario. Sí. ¿Algo más, hermano? Sí. Cuando una persona que sí es bautizada con el Espíritu y habla lenguas, pero completamente su entendimiento y su forma de conducirse, pues yo pienso que el Espíritu nos redarguye, ¿no? De caminar en el orden de él, pero ya es necedad de la persona de querer caminar lo contrario, ¿no? Claro. Sí, porque el hecho de que seamos bautizados con el Espíritu Santo quiere decir que sí hubo un momento en que estuvimos rendidos al Señor, pero eso no significa que se llegó al final del camino, sino por eso les decía, ese es el principio, ¿no? Para servir de una manera más grata a los ojos de Dios en lo que Dios quiere que hagamos. Y hay quienes sí, de plano lo han convertido en la meta, y entonces creen que hasta ahí llega el asunto, y ya después le pierden el sentido. Y uno puede decir, si fuimos obedientes para llegar hasta ese momento, ¿por qué dejar de serlo después? Pero hay quienes así lo han practicado y se han convertido en un verdadero tropiezo por su descuido espiritual y todo. Y de que pueden seguir ejerciendo el hablar en lenguas, sin duda, pero eso no significa que son espirituales. Y creen que son espirituales porque hablan en lenguas.
Bueno, ya si se quieren engañar sabiendo cómo se conducen, Sí. es un problema, ¿no? Y muy grave, por cierto. Entonces, Estaba considerando que en el libro de Salmos hay mucha profecía. sí, Mucha así es. profecía. Así es. En el caso podemos decir que David no fue bautizado en el Espíritu Santo. Eso podría ser una sombra y figura de lo que había de venir. Sí. Apuntaba hacia lo que iba hacia Jesús y lo que la promesa del Padre. Sí, precisamente algo que nuestro Señor Jesucristo marcó como una diferencia fue esto: la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque finalmente el mensaje de todos ellos apuntaba hacia Jesús. Y por eso, usando las palabras de Hebreos 1, Dios, habiendo hablado a nosotros de muchas maneras en el tiempo pasado, en el último tiempo nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo, ¿no? Entonces, por eso, hablando de todo este aspecto profético, evidentemente Dios les dio toda una revelación para gente como David. Iba yo a buscar, pero es el 3, me falta el 2. Del capítulo 25 de primero de Crónicas, donde habla acerca de cómo los hijos de Asaf, de Jedutún, y se me va otro nombre. Jesús. No, Jesurum es Israel. No, Jedutún. Ahorita les digo. Bueno, son 3. Ahí están en el principio. Lo hubieras leído. Sí, Emán y Jedutún. Los 3, como cabezas, sus descendientes, dice, estaban como los cantores y músicos para profetizar, interesantemente. Y entonces, ¿qué es lo que cantaban? Desde el capítulo 16 habla de cómo ellos están allí en el tabernáculo y empiezan a cantar uno de los cánticos de David, que Dios le inspiró a David, y que contiene entre esos pasajes mensajes proféticos sobre Israel. Pero los 3 estaban ahí estos 3 grupos o 3 familias, para profetizar. Lo hacían inclusive con arpa, cantando, pero lo hacían cantando. Estaban profetizando, pero sí estaban cantando, ¿no? Así el es. canto era una profecía. Así es. Entonces, hablando de lo que Dios había preparado y que era sombra y figura de lo que Dios quiere que vivamos, porque, dice Hebreos 11, Dios ha reservado algo mejor para nosotros. Así de que quiere decir que tenemos la oportunidad de vivir esas experiencias y aún mayores, ¿no? Y que finalmente el Señor lo desea. Y yo creo que en parte las hemos vivido, no las hemos reconocido. ¿Sí? Porque es interesante, porque dice que estaban profetizando con arpa, con salterio, con címbalo. Entonces, el canto era una profecía. En algunas ocasiones ellos están compartiendo, pero uno sabe que no es compartir por compartir, sino Claro. es todo un mensaje, toda una profecía, porque en sí también es toda una profecía, porque Dios te va dando testimonio de lo que vas diciendo y te das cuenta a quién Dios está hablando en específico. En una ocasión estaba compartiendo en Tuyigual con la parte del cerro, y estaba compartiendo, me invitaron a compartir, estuve compartiendo, y terminando se acercó el hermano y me dijo, ¿sabes qué? Esa muchacha dice que tú eres un grupo. Claro. ¿En serio? Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, es que le dijiste todo lo que estaba pasando en su vida. Pero no es uno, sino precisamente de esto de lo que se está refiriendo, que muchas veces Dios nos utiliza, y a veces nos damos cuenta y otras veces no lo percibimos. Sí. Pero Dios constantemente nos está utilizando. Así es. Y vamos, si tomamos conciencia, entonces tendremos la disposición de que esto sea siempre, ¿no? Que al procurar espirituales dones, profeticemos. Y naturalmente vamos a vivir otras tantas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿no? Pero que al perder la sencillez lo hemos complicado
de una manera tal que nos ha llevado a casi hacernos a un lado, y como si no fuera una experiencia para todos y cada uno de los creyentes. Muy bien. ¿Alguna cosa más, hermanos? En el caso de Saúl, ¿cuál era el propósito? Porque cuando recibió la instrucción de allegarse a los profetas, él profetizó. Pues se decían que Saúl y los profetas, Entre los profetas, sí. ¿Cuál era el propósito? Porque nunca más volvió a profetizar. No. Y evidentemente, como Samuel se lo dijo, que esas tres cosas le iban a suceder, para que una vez que le sucedieran, vinieran a él la certeza de que Dios lo había puesto como rey. Y por eso le dije, y después de ese momento, lo que te venga a la mano para hacer, ¿no? Hazlo, porque Dios va a estar ahí contigo. Y entonces podemos ver que viene el problema con los de Jabes de Galaad, ¿no? Que los amonitas los amenazan y que los llevaron al punto de decirles que si se rendían, lo que iban a hacerles era sacarles un ojo, ¿no? Y entonces, por eso era una afrenta, y era una afrenta para todo Israel, porque pues, eran parte del cuerpo. Es una enseñanza muy interesante para toda la iglesia, de que no es el problema de la iglesia en tal parte, sino de la iglesia. Y es cuando Saúl, así ya creyendo en eso, porque él venía del campo, es decir, él había seguido trabajando en lo que había estado haciendo antes, pero ese era el momento en que Dios lo lleva a descubrir cómo es que es cierto que estaba como rey, porque cuando finalmente le había sido presentado al pueblo, que se andaba allí escondiendo entre el bagaje, hubo quienes dijeron, y este es el que va a reinar sobre nosotros. Entonces Dios confirma a través de esa victoria que sí estaba con él, y el mismo Saúl, muy provocado por aquellas tres experiencias o tres señales que el Señor le dio de que lo había llamado, va y pelea esta batalla, porque pues habían sido asediados por los filisteos y otros tantos enemigos, y él no había metido las manos. Y en cambio ahora no solamente va y pelea, sino va como cabeza del ejército de Israel. Sí, ese fue el propósito. Y lo más triste es cómo termina, Sí. después de tantas experiencias. Preguntándole, ahora sí que a un brujo, ¿no? a una bruja, a una adivina. Bueno, muy bien. ¿Ninguna otra cosa, hermanos? Vamos a